Y efectivamente, amigos, tenemos mínimos históricos en los tipos de interés y eso significa que es el mejor momento de la historia. Según Idealista, las capitales que mayor rentabilidad han tenido son... Últimamente estamos siendo bombardeados con muchísimas noticias alarmantes sobre la situación económica y financiera del mundo. Además, vemos miles de vídeos en YouTube con la palabra crisis en mayúscula y esto lo que hace es fomentar la incertidumbre en nuestra mente y consecuentemente genera miedo a la hora de mover o gestionar nuestro dinero, porque no sabemos qué hacer. Entonces decimos, uy, demasiada incertidumbre, yo tengo miedo, yo no sé qué hacer, no hago nada. Mal. Si no haces nada, que sea porque tu estrategia te ha dicho que no hagas nada, pero no por miedo. Porque si no haces nada, tu situación actual tampoco cambiará. Mi objetivo con este vídeo es arrojar un poco de luz sobre la situación actual del mercado inmobiliario y darte las herramientas para que seas un poco más consciente y puedas tomar acción o no y puedas beneficiarte o no de lo que está ocurriendo. Empezamos. Antes de empezar, como siempre, advertiros, yo no soy ni economista, ni experto en el sector inmobiliario, ni nada de todo esto. Esto no es un consejo ni de compra ni de inversión. La responsabilidad de gestionar tu dinero es únicamente tuya. Así que, por favor, haz tu propia investigación. Empecemos por el principio. Estado actual del mercado 2021. Previsión de inflación. Los distintos medios de comunicación en el mundo nos están alertando que se está produciendo inflación. En el caso, por ejemplo, de España, tenemos que la inflación se encuentra en el 2,9, es decir, el IPC está en el 2,9. En la zona europea, la inflación se encuentra en el 2,2 y subiendo. Y en Estados Unidos ya se encuentra en el 5,4 este año. Y alguno de vosotros se preguntará, ¿pero qué es la inflación? Bueno, tienes 3.054.000 vídeos en YouTube explicándote lo que es la inflación, así que no lo voy a hacer. Simplemente te voy a hacer un resumen marca de la casa. Suben los precios de los bienes y baja tu poder adquisitivo. Uy, ¿cómo que suben los precios? ¿Y esto cómo se genera? Existen varias vías de generar inflación, pero las tres que más afectan sobre todo al sector inmobiliario son: punto número 1, un aumento de la demanda de un bien o de un activo concreto. Punto número 2, una subida en los costes de los precios de un activo concreto o de los materiales o de las materias primas que se utilizan para construir algo. Punto número 3, impresión dineraria. Luego existen muchas más maneras de generar inflación, pero nos vamos a centrar en estas tres. Bien, vamos a ver cuáles de estas tres se están viendo a día de hoy en el sector inmobiliario. Pues vemos que se están viendo las tres a la vez. Punto número 1, aumento de la demanda. Es decir, existen unas tasas de ahorro muy altas debidas al COVID. Es decir, la gente ha estado ahorrando mucho dinero, dada la incertidumbre de no saber qué hacer, pues tiene mucho dinero en el banco y los expertos están diciendo que todo este dinero, todo este poder adquisitivo que la gente tiene en los bancos va a perder valor. Su poder adquisitivo se va a ver reducido. ¿Por qué? Por culpa de la inflación, es decir, los bienes se van a apreciar mientras el dinero sigue valiendo lo mismo, con lo cual tú podrás comprar menos cosas con el mismo dinero. Y la gente se pregunta, oye, ¿y yo cómo me puedo proteger de tal evento? Pues los expertos dicen que te tienes que proteger invirtiendo, estando invertido, pero no invertido en cualquier cosa, estando invertido en aquellos activos que te vayan a proteger de dicha inflación. Hay varios activos que te pueden ayudar a protegerte de dicha inflación, pero tradicionalmente el activo por excelencia ha sido siempre el inmueble. ¿Por qué? Porque el activo inmobiliario, aparte de revalorizarse y estar empujado por la misma inflación, tiene una revalorización extra por el valor que aporta, por la zona en la que esté, por el parámetro que sea, y además también te permite poder obtener una renta si lo pones a alquilar, etcétera, etcétera. Con lo cual es una muy buena opción para muchas carteras. Punto número 2. También se está produciendo una subida en los costes de las materias primas que se utilizan en las construcciones de los bienes inmuebles. Debido al COVID y a la incertidumbre se generó un cuello de botella en la cadena de suministros de esas materias primas y la gente empezó a comprar muchísimo más, con lo cual los productos escaseaban y su precio subió. Precios como el del hormigón, el del cemento, el de la madera, el del plástico, el del cristal subieron. Esto lo que hace es que los precios de la obra nueva, de los nuevos edificios o activos inmobiliarios que se estén construyendo en este momento, pues como tienen costes mayores y los márgenes de esas promotoras inmobiliarias, de esas promociones, tienen que mantener pues más o menos el mismo rango de márgenes, tiendan a subir su precio final. Con lo cual la obra nueva, el bien inmueble nuevo, sube.
Y punto número 3, impresión dineraria. Estamos viendo que tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo están imprimiendo billetes a mansalva para tratar de incentivar, de reactivar la economía debido a la crisis que ha venido por el COVID. Si el supply de dinero está aumentando, pero la oferta, los activos inmobiliarios siguen siendo prácticamente los mismos porque no se construye, lo único que ocurre es que tu poder adquisitivo está bajando. Es decir, que el bien inmueble se aprecia. Es decir, tenemos muchos ingredientes para pensar que el bien inmueble se va a apreciar debido a la inflación durante los próximos años. Esta conclusión podemos contrastarla con datos que por ejemplo vienen de los portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa, donde podemos ver que efectivamente tenemos un crecimiento en los precios de venta con respecto al año anterior y que esa tendencia sigue alcista. Además podemos tratar de investigar qué es lo que está ocurriendo por cada una de las localizaciones diferentes que tenemos en España. Inciso, los datos que vemos en los portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa no tienen por qué ser confiables, porque todos esos datos están basados en los datos que suben los anunciantes. Entonces tenemos muchos datos y que podemos tomar, pues aquí puede hacer muchos grafiquitos, pero no necesariamente nos están indicando los precios a los que realmente se van a cerrar o se han cerrado todas estas operaciones, sino simplemente los precios a los que se han anunciado esos inmuebles. Pero nuestra responsabilidad es, con las herramientas que tenemos a mano y con la información que tenemos a mano, poder beneficiarnos al máximo y no perder ese capital que tanto esfuerzo nos ha costado generar. Bueno, vale, Uri. Pero ¿eso es bueno o malo para mí? Es decir, ¿quién gana y quién pierde con esto de la inflación? Pues te lo resumo. Perdedores. La gente que es ahorradora, que tiene muchos ahorros. Los trabajadores que no vean aumentado su salario como mínimo al IPC. Gente que tenga hipotecas a tipo variable. Y por otro lado, ganadores. Gente o empresas con mucha deuda. ¿Por qué? Porque tienen toda esa deuda que devolver, pero debido a la inflación podrán vender sus productos o sus servicios a un precio mayor, con lo cual será más fácil devolver todo ese dinero. Gobiernos con deuda por el mismo motivo. Propietarios con activos tangibles o físicos o que te protejan de la inflación, como por ejemplo activos inmobiliarios, maquinaria, suelo, oro, Bitcoin y bancos y compañías de hipotecas. ¿Dónde prefieres estar? Muy bien, Uri, sé dónde quiero estar, pero ¿cómo me protejo? A ver, pues para protegerte, como comentábamos antes, tienes que estar invertido, pero no invertido al 100%, no os volváis locos, por favor. No es blanco o negro, hay una escala de grises muy profunda aquí, no os volváis locos. Tienes que estar invertido en los activos correctos, que como hemos visto pueden ser los inmuebles, pero existen muchos otros. Ya, Uri, pero yo no tengo dinero para comprar un inmueble. Tendré que conseguir financiación, tendré que conseguir una hipoteca. ¿Es buen momento para hipotecarme? Excelente pregunta. Tipos de interés. Tampoco te voy a explicar lo que son los tipos de interés porque también tienes 7 millones de vídeos más en YouTube que te lo explican, así que te voy a hacer otro resumen marca de la casa. El tipo de interés es el precio que tiene el dinero. Cuando una parte presta dinero a otra, espera un interés, un retorno sobre el capital prestado. Si el interés es alto, ese dinero me está saliendo caro, porque tendré que devolver mucho más dinero, y entonces me lo pensaré 2 veces antes de pedirlo. Pero si el interés es bajo, entonces este dinero me está saliendo muy baratito, porque prácticamente no hay intereses, entonces voy a pedir pasta a saco. Por ejemplo, los tipos de interés son la herramienta que utilizan la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo en Europa para poder incentivar, acelerar o desacelerar las respectivas economías. Suben o bajan el interés en relación al dinero que prestan a los bancos, para que fluya más o menos el dinero. Vale, Uri, ¿qué es lo que está ocurriendo a día de hoy con los tipos de interés a nivel mundial? Porque es que no me entero. Pues debido a la contracción que ha sufrido la economía debido al COVID, tanto la Reserva Federal en Estados Unidos como el Banco Central Europeo en Europa han decidido bajar los tipos de interés a 0 prácticamente. Como podéis ver en pantalla, algunos de los países tienen los tipos de interés en negativo, por ejemplo Suiza, Dinamarca o Japón, y muchos otros países tienen los tipos de interés en 0. Toda la zona euro está en 0 y en el caso de España, pues también, lógicamente, estamos a 0. Esto lo que hace es que sea más atractivo adquirir deuda, porque es más barata. Entonces tenemos más gente entrando, por ejemplo, en el sector inmobiliario, más inversores interesados en adquirir deuda. Esto lo que hace es también alimentar ese ciclo alcista que tienen los activos, porque habrá más demanda del mismo activo y se repite ese ciclo que se va hinchando, cuidado. Y efectivamente, amigos, tenemos mínimos históricos en los tipos de interés y eso significa que es el mejor momento de la historia para endeudarse. Es el mejor momento de la historia, en el caso, por ejemplo, de España, para adquirir una hipoteca. Pero
Que ya estoy viendo gente cogiendo las llaves del coche, que me voy a visitar bancos, que no sé qué, que no sé cuántos, que voy a por una hipoteca. Calma, amigos. Que esté más barata que nunca no significa que sea accesible. En 2008 era mucho más fácil acceder a una hipoteca y además las condiciones de financiación eran mucho más altas, con lo cual se empezó o favoreció a esa subida de la burbuja inmobiliaria que luego acabó pinchando. Gracias a Dios hemos aprendido algo y ahora los bancos son mucho más estrictos a la hora de dar ese tipo de hipotecas. Pero la deuda es más barata que nunca, amigos. Ejemplos reales que tenemos en España. Estamos viendo hipotecas al tipo fijo al 1%. Pensad que nuestros padres y abuelos se endeudaban por sus casas con tipos de interés de doble dígito, del 13%, del 15%, del 18%. Una locura. O incluso estamos viendo hipotecas a tipo variable al 0,5% más Euribor. Y el Euribor está en negativo, con lo cual a corto plazo te sale prácticamente la deuda gratis. ¡Bueno, Víctor, ponme el disclaimer por aquí! Nadie sabe lo que va a ocurrir en un futuro. Por favor, no te guíes en lo que te estoy diciendo ahora y cojas una hipoteca tipo variable, porque si de repente los tipos de interés empiezan a subir a lo loco como ocurrió en 2008, lo que va a ocurrir es que te vas a comer una cuota hipotecaria gigante. Si no sabes de lo que te estoy hablando y quieres saber más de hipotecas, te dejo aquí un vídeo sobre cómo negociar hipotecas con el banco y los parámetros o conceptos principales que tienes que tener en cuenta. Vale, Uri, perfecto, pero sabiendo todo esto, ¿cómo está el mercado inmobiliario en España hoy? Bien, lo primero y más importante que tenéis que saber es lo que dice nuestro amigo y colega del sector, Sergio, del canal de YouTube Invernomics, y es que el mercado inmobiliario es local e imperfecto. Esto significa que los precios y rentabilidades que tienes en Madrid son diferentes a los que vas a tener en Barcelona, que a los que vas a tener en Sevilla, que a los que vas a tener en Toledo, da igual. Cada ciudad tiene unas leyes de oferta y demanda diferentes, tiene una regulación diferente e incluso le puede aplicar una fiscalidad diferente. Por lo tanto, los precios y rentabilidades que vayas a encontrar varían. No es homogéneo, no puedes hablar en general de todo el mercado inmobiliario español porque es muy heterogéneo en cuanto a zonas. O, como también explica nuestro colega José Muñoz, existen tantos micromercados como municipios tenga España. Pues si en España hay 8.000 y pico municipios, existirán 8.000 y pico micromercados inmobiliarios. Por cierto, tanto de Sergio como de José os voy a dejar los enlaces de sus libros en la descripción. Libros que, si queréis iniciaros en el mundo del sector inmobiliario, son ideales. También es muy importante diferenciar entre los diferentes sectores y grupos, es decir, obra nueva, segunda mano, vivienda, estamos hablando de residencial, estamos hablando de turístico, por habitaciones, locales, trasteros, oficinas, plazas de parking. Vamos a lo más habitual. ¿Qué podemos esperar de la obra nueva en España en 2021 y 2022? De la obra nueva lo que podemos decir es que el suelo cada vez es más caro porque cada vez escasea más donde poder construir y esto hace subir el precio, lógicamente. 2, como comentábamos antes, los costes de construcción debido a la subida de precios de los materiales están subiendo, con lo cual también hace subir el precio. Y 3, como conclusión, esas promociones ven sus márgenes reducidos si mantienen los mismos precios de venta, con lo cual suben esos precios de manera que el precio final aumenta. Se infla el activo. La previsión para 2021 de la obra nueva es de una subida moderada del 1% y un comportamiento similar en 2022, aunque puede ser un poco más acelerado. Conclusión, obra nueva es interesante comprar porque sabemos que los precios seguirán subiendo, pero como inversión no suele ser interesante porque los precios ya son demasiado elevados para la renta que podrías llegar a sacar de esos alquileres. Y lo que más me interesa, Uri, ¿cómo se comporta la segunda mano? En segunda mano le puedes dar un like y un subscribe. Por favor, te lo pido, que llevo no sé cuántas horas preparando este vídeo, por favor, ya solo te pido esto, que es gratuito. En segunda mano, la historia cambia. Tenemos que diferenciar dos tipos de inmuebles diferentes porque han tenido comportamientos diferentes durante la pandemia. Tipo 1, viviendas prime. Esa segunda mano amplia, bien ubicada, con terraza o con jardín o con piscina, con buenas zonas comunes. Aquí hemos visto subidas de precio. Ha subido la demanda debido pues, al cambio lógico de mentalidad de la gente que ya no quiere estar en espacios tan pequeños y tan cerrados, sino que prefiere espacios más grandes. Con lo cual, la demanda de este activo sube tanto para inversión como para vivir. Tipo número 2, viviendas de segunda mano funcionales, que llamo yo. Pues los pisos de toda la vida, 4 paredes y una distribución ok, no son nada del otro mundo. Este tipo de activos ha vivido un ajuste de entre el 5 y el 10% dependiendo de la ciudad. ¿Por qué? Pues por lo que comentábamos antes, la gente se ha ido de este tipo de inmueble a vivir en sitios más cómodos, más abiertos, más amplios. De manera que ha aumentado la oferta de la venta de este tipo de activos, mientras que la demanda se iba a las prime, con lo cual su precio ha bajado.
Amigos y amigas, aquí en mi opinión es donde reside la oportunidad para aquellos inversores inmobiliarios que nos estamos iniciando. Previsión 2021 y 2022 para segunda mano. Los prime suben de forma moderada, se estima más o menos un 1%, un poco por debajo y siguiendo a la obra nueva. En cambio, los funcionales se estima una corrección o que sigan ajustándose un 5% para luego empezar una recuperación más tardía. Conclusión. Buen momento para comprar segunda mano, sobre todo en aquellos inmuebles que hayan visto su precio reducido debido a la pandemia y que sean unos buenos inmuebles a nivel funcional, pero que estén bien ubicados, que puedan tener cierta demanda, etc. Allí residen las oportunidades y las rentabilidades del 7, del 8, del 9% que estamos buscando. Vale, y sabiendo ya todo esto también, ¿dónde invierto? ¿Cuáles son las mejores zonas, las más rentables para invertir en España? Bien, empecemos descartando lo obvio. Según Idealista, las rentabilidades más bajas de las capitales españolas han sido, y en este orden, de peor a mejor, San Sebastián con un 3,6, Palma, Barcelona, A Coruña y Madrid. Otra historia muy diferente si buscas alquiler turístico dentro de estas ciudades, aunque el alquiler turístico se ha visto muy afectado por el tema del COVID últimamente, pero sí que se prevé una recuperación y las rentabilidades son diferentes a las de comprar para alquilar en residencial. Para el residencial hay que atender a las tendencias de mercado que estamos viviendo. Por ejemplo, hay muchísima gente que se está intentando trasladar a la costa. Los precios que se ven en la costa están subiendo mucho comparados con los precios de interior. Comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Andalucía tienen una muy buena proyección en ese sentido. Según Idealista, las capitales que mayor rentabilidad han tenido son Lleida con un 8,2, la que más, seguidas por Murcia, Huelva, Almería, Santa Cruz de Tenerife. Ya veréis que ahora me saltará un listo que pondré en los comentarios. Pero Lleida no tiene playa. Ahora bien, las ciudades más buscadas por su atracción y por su proyección en el último año han sido Alicante, Valencia, Murcia, Zaragoza y Sevilla. Como he dicho anteriormente, ahora solo estamos hablando de vivienda, pero existen muchos otros activos, como por ejemplo pues las oficinas, los locales comerciales, las plazas de garaje. Según datos de Idealista, otra vez, la vivienda en España durante 2021 está bajando en rentabilidad. En cambio, las oficinas están subiendo, los locales están subiendo y los garajes están bajando. Y esta es la tabla de rentabilidades por activo por capital de provincia que hemos tenido en España hasta el segundo trimestre de 2021. Tendréis en la descripción todos los enlaces de todos los recursos que he utilizado para generar este vídeo. Pero ojo, estas rentabilidades pueden tener un efecto retrasado con respecto a los efectos que hemos visto de la pandemia. Además, acordaros siempre, cuanta más rentabilidad veáis en un activo, significa que más riesgo estáis asumiendo. Por ejemplo, las oficinas pueden verse afectadas por el teletrabajo y muy probablemente veamos una pequeña corrección, un pequeño ajuste de ese activo o de las rentabilidades de ese activo, aunque luego pueda llegar a recuperarse. Y para los locales, pues también aplica. Hemos visto pues que la hostelería y la restauración han sufrido muchísimo y muchísimos han cerrado, con lo cual ese mercado va a bajar seguro. Ocio nocturno, más de lo mismo. Además, con todo el tema del e-commerce que está subiendo tantísimo también gracias a la pandemia, cada vez menos locales se están abriendo. Son activos que son más rentables, pero son más complejos de entender y de gestionar que una vivienda. No invirtáis a lo loco, por favor, os lo pido, sino que formaros un poco antes para evitar perder mucho dinero. En el caso de los locales, por ejemplo, tenéis el canal de Amigo Inversor, que es un auténtico especialista en todo lo que son locales comerciales. En fin, que se me ha hecho de noche. Con toda esta información ya tenéis más herramientas para afrontar el mercado y para saber si movernos hacia un lado, hacia otro, qué hacer, qué no hacer, etc. Ya conocéis un poco mejor cómo proteger vuestro capital. Uri, ¿cómo puedo agradecerte que te hayas currado tantísimo este vídeo? De verdad es la hostia, me ayuda mucho. Pues me alegro que me hagas esta pregunta. Solo te voy a pedir que destruyas el botón me gusta. Es gratis y a mí me ayudas a saco. Ah, y por el amor de Cristo, esto no es un consejo de inversión. Y siempre recuerda, el activo más importante eres tú. Así que invierte en ti primero. Muchas gracias por verme como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.